Casares, bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Fanny y en el video de hoy les voy a estar mostrando 4 Funkos muy icónicos de la empresa. Esto porque forman parte de la historia de Funko como tal. Pero antes de comenzar con el video, los quiero invitar a suscribirse, a regalarme un like. Les aseguro que en este canal van a ver muchos Funkos y más. Y ahora sí, vamos a comenzar. Casares, ustedes han de estar como, ¿qué nos va a mostrar el día de hoy? Está un poquito loca porque se puso estas cosas en la cara. La verdad es que quise representar un poquito lo que vamos a ver de la historia de Funko el día de hoy. Y el primero que les voy a mostrar es el Funko del CEO de Funko, que es Brian Mariotti. Y este Funko salió, me parece, en 2019 o 2020. La verdad no me acuerdo en qué año salió, me parece que fue el año pasado, 2020. Pero bueno, cazadores, este es Brian Mariotti, se los presento por si ustedes no lo conocen. Él básicamente no es el creador como tal de Funko, el creador de Funko es Mike Baker, del cual lamentablemente aún no hay un Funko, ojalá y después se haga un Funko de él también. Brian Mariotti es el que nos trae todo este mundo pop, estos Funko Pops, y el Making Fun, que es esta cosita que trae, es la historia básicamente de todo Funko desde Mike Baker, es decir, desde que estaban pensando la idea, haciendo todos los que antes no eran Funkos, pero no eran precisamente los Funkos que nosotros conocemos. Y bueno, cazadores, este Funko fue algo limitado, es limitado a 5000 piezas, obviamente porque es el CEO de Funko, es a quien Mike Baker le tuvo la confianza de dejarle este imperio básicamente, bueno, ya casi es un imperio. Y bueno, cazadores, se os voy a mostrar la cajita para que la vean un poquito de cerca. Acá atrás trae un poquito de la historia pero muy poquito para que ustedes lo vean. Pues obviamente es este disquito, antes estaba por Netflix, es un documental y también lo encuentran en YouTube, que les voy a dejar el link por aquí o abajo, que está en español por si ustedes no lo quieren ver en inglés. Básicamente lo encuentran por internet, que es la historia de Funko. Pero bueno, vamos a que vean esta cajita más de cerca. Y bueno, la cajita es así, aquí dice Making Fun, que fue como se llamó este documental. Básicamente es un poquito de lo que dice Funko, de lo que Mike Baker quiso hacer con su marca. Aquí dice Funko solamente, dice SE, que es Special Edition. Aquí trae el documental, es doradito, obviamente no es oro, no se vayan a confundir. Aquí trae el pop, es como si fuera un two-pad, pero en un lado trae el Funko y en otro lado trae este DVD. Debe de ser Blu-ray, la verdad es que no sé qué formato sea. Y aquí dice el nombre, que dice Making Fun Movie and Brian Mariotti. De este lado pueden ver lo que sería el Funko. Acá atrás pueden ver un poquito de la historia. Básicamente dice un poquito de lo de Funko, de qué trata el documental. Y aquí dice que lo hacen para las personas. Y aquí también dice Making Fun The Movie, que fue como el loguito que hicieron. Y aquí viene el Funko de Brian Mariotti. De este lado se ve como cualquier otro. De abajo igual solamente dice Making Fun, el boceto de Brian Mariotti, y aquí abajo dice el año, que efectivamente es de 2020, y dice todas las licencias de Funko. Y bueno, cazadores, ahora sí lo voy a sacar por primera vez de su cajita. La verdad es que nunca lo he sacado, como les digo, es limitado a 5000 piezas y de todas maneras lo tenía ahí guardado. La verdad es que lo compré por ser Brian Mariotti. Como siempre les he dicho, yo admiro mucho la empresa como tal, me metí mucho en lo que es Funko, la empresa, y por eso me pareció interesante tener este Funko del CEO. No vendría siendo el creador, como ya les digo, pero pues es el que ha hecho todo esto posible, entonces vamos a abrirlo. Y bueno, lo primero es el insert que viene aquí interno, que es donde viene el documental de Funko, que es Making Fun. Trae un plastiquito protector, el cual no voy a quitar. Este no lo estaría abriendo porque, como les digo, la historia está en internet, entonces me parece bonito dejarlo así con su plastiquito protector.
Y ahora sí, cazadores, el Funko de Brian Mariotti, aquí está, dice Making Fun, trae el sticker de 5000 piezas y se me olvidó decirles que este Funko yo lo compré por eBay Estados Unidos. Acá atrás obviamente no trae ninguna oleada, pero otra vez les voy a mostrar la cajita más de cerca para que ustedes la puedan ver mejor. Y bueno, cazadores, aquí está la cajita, dice Making Fun, este sería el Funko de Brian Mariotti. Así es el sticker que dice 5000 piezas, es muy único ya que dice Making Fun y abajo dice lo limitado a piezas. Aquí dice el nombre que dice Brian Mariotti. De este lado pueden ver lo que sería el Funko. De la parte de atrás obviamente no hay ninguna oleada ya que solo dice Making Fun Brian Mariotti. De este lado viene perfecta, de abajo es así, cazadores. Y de la parte de abajo trae exactamente el mismo código que traería la otra caja. Pero ahora sí, cazadores, vamos a sacar este Funko por primera vez de su caja. La verdad es que a mí sí me da ilusión tener un Funko de Brian Mariotti. A muchos no les gustó, a algunos otros les pareció que no debió de ser tan limitado. La verdad es que yo también considero que debió estar abierto para todo el mundo, ya que básicamente hay muchísimas personas fans de Funko en sí, de la empresa. Pero bueno, vamos a sacar a Brian. Y no sé si han visto a Brian Mariotti, pero se caracteriza mucho por traer básicamente este peinado así como... Tiene un poco de pelo y siempre se peina igual. Y casi siempre trae el mismo saquito que es este acuario. La verdad es que sí lo representa bastante bien. Obviamente las caras de un Funko nunca van a ser igual a las de la persona. Pero la verdad es que sí se parece, está muy bonito, a mí me gusta bastante. Creo que lo supieron hacer muy bien, sobre todo me gusta, lo debo de confesar, me gusta bastante que traiga el saquito, que casi siempre lo vemos con sacos así. Está muy sencillo, cazadores, obviamente es como es él. Obviamente los Funkos de personas, como se os he dicho muchas veces, pues son sencillos, pero está muy bonito y me encanta tener a Brian Mariotti. También me gusta mucho tenerlo con el documental, ese como les digo pues lo voy a dejar así. Y bueno, cazadores, este fue el SEO de Funko. Ahora sí vamos a continuar con los otros que les voy a mostrar. Y ahora, cazadores, pues como toda compañía, también Funko necesitaba una mascota, algo que representara como tal a la compañía, y ese fue Freddy Funko. Brian Mariotti no es como el creador de todo en sí, sino que Freddy Funko empezó siendo un Walkie Grover, que fue lo primero de los primeros productos que empezaron a vender Mike Baker y sus otros dos socios, que la verdad sus nombres se me han olvidado, pero se los dejo por aquí. La verdad es que luego los nombres como que se me olvidan. Freddy Funko es la mascota que no en sí no la crea Mike Baker, sino que entre todos como que tienen estas ideas y después la diseña el diseñador, que también les dejo el nombre de quien básicamente dibujó e hizo a Freddy Funko y le puso este nombre. Pero bueno, que sabes, como les digo, Freddy Funko era así, era un tipo Walkie Glover, y después pues también se fue convirtiendo en un Funko Pop, pero no, Freddy Funko no existe como tal solamente en pop, es lo que les quiero dar a entender. Y vamos a comenzar con mi primer Freddy Funko, el primero que tuve, y la verdad es que es de los más fáciles de conseguir, cazadores, y fue de Halloween 2020. La verdad está muy bonito, me gusta mucho. Es el número 59, trae el sticker de la Funko Show, dice Franklin Freddy. Y es de los Universal Studios Monsters, son de los monstruos de Universal, y básicamente es Freddy disfrazado de Frankenstein, que es lo que suelen hacer con Freddy Funko, vestirlo de diferentes cosas. La verdad está muy bonito y suelen ser muy exclusivos, cazadores. La verdad es que lo tenía por ahí, se me rompió un poquito la caja, pero no pasa nada. La verdad es que suelo cuidar mucho las cajas, pero no sé qué le pasó a esta. Lo compré directo de la Funko Shop americana, cazadores, y lo vamos a sacar de la cajita porque la verdad tampoco nunca lo he sacado. Y ustedes se preguntarán por qué algunos Freddy Funko suben mucho su precio y por qué algunos otros no. Pues como todo en el mercado, las personas somos los que les damos el valor, y básicamente a mucha gente no le gustó este Franklin Freddy porque ya había otro de Frankenstein Freddy, pero este trae un celular, de hecho se llamaba Social Media, algo así, Freddy Funko, Franklin Funko, algo así. Pero bueno, que sabes, este Funko es muy bonito, está caracterizado como Frankenstein.
Traen todos los detalles y me encantan con las ojeras que trae. Está bien bonito y trae la característica corona de Freddy. Está muy bonito. También trae como los electrodos. Ay no, está bien bonito. Y de hecho en estos me basé para hacerme estas cositas que son las pequitas. La verdad es que no creo que me hayan salido muy bien, pero básicamente esta es la mascota de Funko. Cazadores, se las presento también si ustedes van comenzando en este mundo. Y bueno, cazadores, de hecho se supone que esta San Diego Comic Con se están filtrando algunos Freddys y como les digo, este por ejemplo es de los más baratos que yo he visto. Pero hay unos súper exclusivos que salen en los Fun Days, que básicamente es un día para los fanáticos que van presencialmente a las convenciones. Y este año en la San Diego Comic Con sí va a haber Fun Days y va a haber Funkos de Freddy, Funkos súper exclusivos, limitados a piezas. Pero bueno, nosotros nos conformamos con estos fáciles de conseguir y baratos. Y ustedes recordarán los Alien Remix. Para los que no saben, los Alien Remix, pues básicamente es el alien de Toy Story disfrazado de varios personajes de Disney. Pues hagan de cuenta que es lo mismo, nada más que a Freddy lo disfrazan también de varias cosas, no simplemente por ejemplo de Disney, sino de todo lo que se les ocurre, de todo disfrazan a Freddy Funko. Y este cazadores es el que se vendió para Navidad. En México los Freddy Funkos no llegan todavía, esperemos este año pues aunque sea puedan llegar algunos. Este es el número 87. También trae de licencia solamente Funko, trae el sticker de la Funko Shop azul. Acá dice como todos Freddy Funko, este no dice vestido de Navidad o Santa o algo así. Este cazadores salió en 2020 en Navidad, está muy bonito y tenías que comprar cierta cantidad para que este te viniera supuestamente gratis. Básicamente gastaste para comprar este Freddy Funko, pero la verdad es que como les digo, a veces son muy difíciles de conseguir, entonces conseguirlo económico pues obviamente son las únicas oportunidades que se tienen. Y bueno, que se vamos a sacar también bien por primera vez este Freddy Funko de su cajita. Ay, está bien bonito. Fíjense que está un poquito, o se ve diferente de la cara, seguramente porque no está pintado de verde, pero bueno, se ve diferente de la cara, lo veo un poquito, no sé, se ve bien bonito. Como les digo, es el primer Freddy Funko que tengo así tipo de persona, que no está pintado como el otro que sí lo está. Está bien bonito, trae el gorrito de Santa Claus, trae su ugly sweater, que son como estos suéteres que se suele usar o se suelen poner en Estados Unidos como una tradición de allá para celebrar las fechas navideñas. Trae su pantaloncito blanco. Fíjense que sí temo un poquito tenerlo fuera de la caja porque se vaya a ensuciar el pantalón blanco. Pero bueno, que es así, es sencillito, pesa un poquito de la cabeza. Fíjense que sí se ve un poquito la calidad, sobre todo en el material. Se siente un poquito más pesado que otros Funkos. Pero este está bien bonito, que también es muy fácil y barato me parece. Por si ustedes lo quieren este año. Aunque como siempre les digo, pues es mejor esperarse e ir viendo lo que Funko va sacando nuevo. Pero si les interesa un Freddy Funko, una mascotita de Funko, pues este y el anterior son buenas opciones, ya que son básicamente muy baratitos, entonces se los recomiendo mucho. Y bueno, para comprar este Freddy Funko, como les digo, pues tenías que gastar en la tienda americana, creo $75, una cosa así. Me compré varias cosas y entre ellas me compré, creo que sí, otro Freddy Funko. Y bueno, cazadores, la verdad es que sí siento que aproveché bastante esta oportunidad porque este Funko era uno que yo quería hacía bastante. Y también, si no conocen una tienda de Funko como tal en Estados Unidos, una tienda física, les presento a esta que es la tienda que está en Everett, Washington. Aquí viene Freddy Funko con sus bolsitas saliendo de la tienda, comprándose 20 Funkos o más seguramente. Y bueno, que este fue exclusivo de la Emerald Comic Con 2020. Este ya se vendió en línea y la verdad también fue bastante fácil de conseguir. Aquí viene con toda la tiendita y vendría siendo un Funko Pop Town. De hecho por aquí lo dice. Está muy bonito este Funko. Y aquí detrás
detrás de la cajita pues también viene Freddy Funko y viene todo lo que sería el edificio, así tal cual es como si tú fueras a Everett, así es la tiendita. Pero bueno, ahora sí vamos a sacarlo de su cajita. Y este Funko que se pesa bastante por la tiendita, supongo. Es así, está bien bonito. Acá dice Funko, que es como tal cual está la tiendita, básicamente es una réplica. Aquí dice Funko y exactamente dice lo que pone en la tienda. Aquí está el logo de Funko, están las puertas cerradas, básicamente tú entras y las abres, pero vienen cerradas. Está la coronita de Freddy Funko, como les digo, pues es la mascota de Funko y por eso cuando ven Funko pues casi siempre hay una coronita. Y aquí arriba pues iría el Funko de Freddy, no viene pegado sino que viene separado. Y bueno, ¿qué sabes? Aquí viene el Freddy con su bolsita de... Me parece que no es alguien que compró Funko, sino que es un vendedor de la propia tienda. Y para que vean, este también me parece muy chistoso, la carita me parece diferente y este casi no pesa nada a comparación del anterior. Las bolsitas traen los logos también, trae como cajitas de Funko y los tenis son un poquito diferentes también. Y trae este mandilito que de hecho... un tiempo lo vendieron en la Funko Shop, que es un mandil y una camiseta de Funko como tal de esta tienda. Y bueno, que sabes, esta tienda tiene algo mucho más especial, ya que las tiendas físicas de Funko también tienen exclusivos como la de Hollywood y como esta de Everett. Tienen Funkos que han salido con su logo y que solamente se venden ahí, pero la verdad no suelen ser muy caros. Algunos de Hollywood sí han subido su precio mucho, pero por ejemplo hay Funkos exclusivos de esta tienda que se han podido conseguir fácilmente. Algunos de ellos creo hasta los enviaron a México. Si no me equivoco, yo tengo uno con un sticker de esta tienda. Pero bueno, que sabes, ese fue el último Freddy Funko. Como les digo, para mí son Funkos icónicos porque representan a Funko, a la empresa que tanto nos gusta. Pero bueno, que saber, díganme en los comentarios a ustedes qué les parece la mascota de Funko, si ustedes tienen algún Freddy Funko o si les gustaría tenerlo. Pero bueno, que sabes, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima. Bye.